Leyenda urbana. Las agujas ocultas con SIDA. Maite se disponía a pasar un agradable día de playa con su familia. Los niños, al detenerse el coche en el estacionamiento que había a pocos metros del mar, salieron corriendo hacia la arena mientras ella y su marido bajaban del coche las toallas, la pequeña nevera portátil donde llevaban las bebidas, la sombrilla y un par de bolsas más con los juguetes de los pequeños. Sin embargo, la armonía y la felicidad pronto se vio truncada cuando Sara, la más pequeña de la familia, empezó a llorar como loca mientras se sujetaba uno de sus pequeños piececitos con las manos. Maite y su marido corrieron de inmediato a su rescate, probablemente se habría cortado con algún cristal enterrado en la arena. Pero por desgracia todo era mucho peor de lo esperado. La pequeña Sara parecía tener algo clavado, un pequeño trozo de metal que Maite inmediatamente reconoció como una aguja, extrajo el fragmento que parecía haberse roto y buscó rápidamente entre la arena el otro trozo para evitar que alguien más se lo pudiese clavar. Su corazón dio un vuelco cuando tras remover un poco bajo sus pies encontró una jeringuilla con restos de sangre fresca que alguien había enterrado con la aguja apuntando hacia arriba. Estaba claro que algún desalmado la había situado de esa forma, como si se tratara de una trampa para animales, para que algún despistado la pisara. Maite y su marido de inmediato decidieron llevar a la niña al hospital cercano para que le realizaran unas pruebas y comprobaran si la sangre que había en la jeringuilla estaba contaminada con algún tipo de droga. El médico de guardia trató de tranquilizar a los padres, explicándoles que era muy improbable que al pisar una jeringuilla la droga se pudiese haber inoculado en su torrente sanguíneo. Aún así, y para que estuvieran más tranquilos, realizarían una prueba de sangre tanto a la niña como con la muestra que había en la jeringuilla. Dentro de un par de días tendrían los resultados. Salvo por un poco de dolor en la planta del pie, Sara se recuperó tan rápido que sus padres prácticamente habían olvidado el suceso. Y cuando 2 días después recibieron una llamada del hospital se quedaron sorprendidos. El médico les citó en su consulta, les dio más información al respecto por lo que quedaron muy preocupados. El doctor les pidió que se sienten y les confirmó que en la sangre de la jeringuilla había un agente nocivo, heroína, obviamente días después del incidente y sin haber sufrido la niña ningún percance, la droga no había causado ningún daño. Pero lo más alarmante es que la sangre estaba infectada con SIDA. Y la muestra que el matrimonio llevó era bastante fresca por lo que era posible que se hubiera producido un contagio. Pidió serenidad al matrimonio que había estallado en llanto y les dijo que las posibilidades de que Sara hubiese sido infectada eran muy bajas. Aún así, por prevención debería realizarse un análisis de sangre pasados unos meses, para ver si tenía los anticuerpos en su sangre. Maite al llegar a casa empezó a buscar información en internet al respecto y quedó asustada al ver la cantidad de casos de contagio y de personas que se habían pinchado accidentalmente con una jeringuilla infectada. Al parecer algunos drogadictos con el virus del SIDA dejaban las agujas en lugares estratégicos como las sillas del cine, buzones, máquinas de refrescos, en parques infantiles o como era el caso de su hija enterradas en la arena de la playa. Lo hacían con la intención de contagiar a la mayor cantidad de gente posible sabiéndose desahuciados y con pocos años de vida. Incluso se habían dado casos en los que aprovechando la aglomeración de un concierto o una fiesta pinchaban aleatoriamente a la gente mientras estaba distraída, ellos simplemente sentían una punzada y hasta meses o años después, cuando se hacían un análisis de sangre o enfermaban, no sabían que eran electropositivos. Aún así las posibilidades de contagiarse eran realmente bajas y había estudios en hospitales de Estados Unidos en los que se afirmaba que solo 15 entre 1000 personas que se habían cortado o pinchado con material quirúrgico contaminado habían contraído el virus. Maite se agarró como un clavo ardiendo a esa estadística para tranquilizarse y aguantar los 3 meses que le había indicado el doctor que debían esperar para realizar la segunda prueba de sangre, hacerla antes podría indicar un falso negativo. El tiempo transcurrió y Sara, que acababa de cumplir los 4 añitos, se realizó un segundo análisis, los resultados no podían ser más devastadores, había sido contagiada. Y debería vivir los pocos años que le quedarán de vida medicándose para ralentizar lo máximo posible la enfermedad y que ésta se agravase.